uniendo a la clase. Bien, he solicitado la grabación de la clase, sí, ya nos han confirmado ya la grabación de la clase. Estamos confirmados, entonces vamos para allá a compartir sonido y compartir mi pantalla. Y entonces estamos esperando ahí, creo ya que está entonces la imagen, ¿verdad, Gabriela? ¿Sí? Tenemos imagen y creo que tenemos audio también. Sí, profesor. Ok, como no, Gabriela, gracias por la confirmación. Bien, muchachos, vamos para allá. Hoy salimos, yo creo que antes vamos a salir. Quiero terminar algunas cosas ya antes de comenzar entonces la ley de Faraday. Bien, nosotros la última vez que nos vimos, el día martes, nosotros estuvimos hablando un poco sobre cómo se genera en el comportamiento a nivel nano, cómo se genera el ferromagnetismo y el antiferromagnetismo. Dijimos que eso tiene que ver por algo que se le llama interacción de intercambio, que después se especifica un poco mejor en lo que es interacción RKKY. El asunto es que son estos acoplamientos que sufren el spin de los momentos magnéticos del electrón en función de la distancia a la cual ellos se encuentran separados, ¿no? Ellos van a acoplarse, ¿no? Y eso será siempre regido por el hecho de que deben de poder realizar una configuración de acoplamiento tal que el estado de energía sea mínimo, ¿no? Y entonces ahí surgieron la explicación para el ferromagnetismo y para el antiferromagnetismo, ¿no? Ahí después entonces vimos siempre llevando el magnetismo, siempre llevándolo entonces a cosas que son bien tangibles para nosotros en términos de productos tecnológicos, ¿no? Y de efectos que expliquen esos productos tecnológicos que hoy en día estamos usando y que vamos a usar inclusive. Porque mucho de toda esa ciencia que genera una tecnología, esa ciencia se está haciendo en estos momentos para generar productos de aquí a 5 o 10 años. Esos productos están ahora mismo en las mesas de los laboratorios siendo trabajadas en términos de prototipos para generar ya un producto comercial, ¿no? Entonces, otra idea de esto es que ustedes también puedan visualizar que tú estás trabajando con cosas que son de punta y que no es relativamente simple, no es relativamente complejo trabajar esas cosas de punta, que con la base teórica que tú tienes en tus cursos es una buena ayuda, yo no diría más que suficiente, porque el conocimiento siempre hay que buscarlo, él es infinito, pero los cursos básicos que tú das te dan las herramientas necesarias para tú poder entender y poder inclusive aportar, contribuir a esa nueva generación de dispositivos que van a salir de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Porque la teoría que está por detrás de todo eso es una teoría que ustedes la manejan muy bien y la conocen muy bien. Entonces, es simplemente tomar el siguiente paso, ¿no? Eso es importante. Bien, nosotros terminamos hablando sobre lo que era la electrónica de spintrónica, o cómo el campo magnético está envuelto en medio de eso, con toda la teoría electromagnética, a pesar que estamos hablando de efectos que son explicados por la mecánica cuántica. El magnetismo tiene mucho a ver con el control de eso. Entonces a eso se le llamó electrónica de spintronics, suena un poquito más pomposo en inglés, o magnetoelectronics, que es algo extremadamente muy nuevo, ¿no? Y que está todavía, como se dice,
bombando, ¿no? Entonces, observa lo siguiente. Yo te había dicho, inclusive cuando explicamos la interacción RKK-Y, que te decían que quien tenía que ver con el acoplamiento de intercambio eran los electrones del orbital 3D, unos llamados localizados, otros 3D itinerantes, ¿no? Entonces ya eso te estaba sugiriendo, volteando a ver la tabla periódica, de que los llamados elementos de transición, que son los que componen este bloque aquí que estoy señalando, que es el bloque 3D, ¿verdad? Son elementos de transición, ellos son elementos químicos situados, claro, en el bloque D, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D. Y entonces dice, entre paréntesis, parcialmente lleno de electrones. Entonces, los 3D son utilizados mucho en magnetoelectrónica, precisamente por esa particularidad de que la configuración del orbital D está parcialmente lleno de electrones. Entonces, ahí hay algo, o sea, yo te he explicado a ti quiénes son los electrones que funcionan en el acoplamiento y todo esto, lo otro, para generarte un antiferro o un ferromagnético, pero yo todavía no te he dicho a ti por qué un material es magnético y por qué otro material no es magnético. ¿Ok? Entonces, es precisamente en la tabla periódica, volteando a ver bloque 3D, y la particularidad de que su orbital D está parcialmente lleno de electrones, es lo que define por qué un material es magnético y por qué otro material no es magnético. El hecho de que el orbital D está parcialmente lleno de electrones. Además de explicar la característica magnética macroscópica de materiales, el orbital 3D, también te explica su comportamiento eléctrico. Y eso es extremadamente importante también, su comportamiento eléctrico. Entonces, la llave o la clave importante de un comportamiento magnético y eléctrico de los materiales está en este caso, los metales de transición, que son los que nos interesa, está dentro de el hecho de que el orbital D está parcialmente lleno de electrones. Y ya está la tabla periódica con cada uno de los materiales y todo esto, lo otro. Y voy a señalarte entonces que en magnetoelectrónica, de todos los metales de transición, todos se trabajan, pero los más trabajados son el hierro, el cobalto y el níquel, e inclusive sus aleaciones, ¿no? Estos son los que más se trabajan. Ahorita vamos a ver por qué son los que más se trabajan, ¿ok? Entonces, si ya se sabía que los 3D son los que están el orbital parcialmente lleno, a inicios de la mecánica cuántica, que fue el comienzo de los 30 primeros años del siglo pasado, fue que se dio forma y se finalizó con la ejecución de esa teoría. Esto ya se sabía sobre el asunto de los orbitales parcialmente llenos, ¿ok? Entonces, en el 36, el profesor Neville Mott, profesor inglés de la Universidad de Cambridge, él lanzó en un artículo de investigación lo que se le llamó el modelo de las dos corrientes para los metales de transición, para los 3D. Esa particularidad de parcialmente lleno que define la propiedad magnética y define la propiedad eléctrica del material 3D, del metal de transición, es extremadamente importante. Entonces, él dice, mira, la corriente en los metales de transición no es igual que en los otros metales, que no son de transición. Ella es extremadamente particular, ¿no? Tiene dos presupuestos interesantes el modelo de él. Dice, mira, en los metales de transición existen dos canales de conducción y que son independientes. Un canal de conducción por el cual van a pasar los electrones con spin up y otro canal de conducción por los cuales van a pasar los spin down. Entonces, esto ya él hace la diferencia en términos de canales de conducción
particulares para spin up, para spin down. O sea, si tú llevas en consideración que en el 36 recién había sido formulada la teoría cuántica, y llevas en consideración que el spin del electrón fue descubierto en 1995 por un experimento de los profesores Stern y Herlach. Entonces ya en el 36 los teóricos estaban trabajando sobre cómo serían las propiedades magnéticas de los materiales y cómo sería el comportamiento eléctrico de los materiales. Lo estaban trabajando desde el punto de vista simplemente teórico, simplemente porque no teníamos la tecnología desarrollada para poder ver esos efectos, ¿no? Ya te digo, el spin se descubrió en 1925, pero él quedó allí como un descubrimiento, nada más. Eso le sirvió mucho a los teóricos para continuar adelante en toda la formulación entonces de la teoría para los metales de transición. Pero infelizmente, toda la electrónica que nosotros conocíamos hasta 1997, que se vende el primer producto por la IBM, usando Spintronics, todos esos años, toda la electrónica que nosotros conocemos fue construida simplemente dejando el spin del electrón de un lado, o sea, construida basada solamente en la carga del electrón, ¿ok? Como grado de libertad para poder explicar todo, cómo funciona un transistor, todo eso, los amplificadores operacionales y todo ese tipo de cosas es basada simplemente en la carga del electrón y la masa, claro, también. Pero ya se sabía en el 25 que el electrón tenía además otro grado de libertad, además de la masa y de la carga, tenía el otro grado de libertad, que era el spin. No había tecnología para poder usar ese grado de libertad del spin como para guardar información o para leer información. No podía haber desarrollar una tecnología con ese grado de libertad. ¿Okay? Entonces, el otro presupuesto del profesor Mott es muy simple y se deduce del hecho de que el orbital 3D está parcialmente lleno. Pues él dice está parcialmente lleno. Entonces, yo podría tener un canal, por ejemplo, que tenga más electrones que el otro canal, ¿no? Entonces él dice algo así como ambos canales tienen propiedades de transporte electrónico, y cuando hablas de transporte electrónico puedes pensar en propiedades eléctricas diferentes que van a depender tanto de la movilidad como de la población de electrones, o sea, de electrones spin up y spin down. Entonces siempre pienso, o puedes pensar en lo siguiente, o sea, no es lo mismo entrar a un metrobús que está lleno que entrar a un metrobús que está vacío. Entonces, el hecho de que los materiales 3D estén parcialmente llenos, entonces esto significa que algunos canales van a estar más llenos o más vacíos que los otros. Entonces la movilidad no va a ser la misma del electrón que entre allí, no va a ser la misma. Entonces quiere decir que el comportamiento eléctrico del material no será el mismo en ambos canales, o sea que va a ser diferente el comportamiento eléctrico. Entonces, él dice, bueno, son independientes esos canales, te está diciendo, bueno, esos canales son paralelos, que es lo que aparece aquí. Rho significa resistividad, aquí en paralelo con el canal up y el canal down, entonces vas a tener una resistividad total equivalente, que es lo que ya tú básicamente trabajas en circuitos 1, esto, lo otro que tú conoces, ¿no? Pero mira, eso fue 1936. Mucho de eso también simplemente quedó guardado allí porque, vuelvo y repito, no había tecnología, ¿ok? Pero ya para 1982 ya comenzaron a darse algunas evidencias experimentales de lo que se estaba hablando, ¿no? Y de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, si tú pudieras, voy a regresar aquí, si tú pudieras buscar la fecha de nacimiento de la nanotecnología o la fecha de nacimiento de toda la tecnología que nosotros manejamos hoy en día, esa fecha sería 1936, con esos presupuestos
con este modelo de las dos corrientes del profesor Mott. Esa sería la fecha de nacimiento. Porque lo que él comienza a hacer son los primeros trabajos que comienzan a trabajar con teoría cuántica. Él comienza a aplicar la teoría cuántica a las características de los materiales de metales de transición. Entonces, mira, aquí hay algo que yo sé que algunos de ustedes, la gran mayoría de ustedes lo trabajó en secundaria. Los profesores de química ven esta parte. Ellos te hablan un poquito sobre estructura de la materia. Te hablan del principio de exclusión de Pauli, que para dos electrones poder subsistir, ellos deben de tener un spin up y el otro debe de tener un spin down. ¿Ok? Eso es el principio de exclusión de Pauli para los llamados números cuánticos NLM, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, lo que yo quiero destacar aquí es que cada átomo te genera un nivel de energía. Y en ese nivel de energía, visto desde el punto de vista energético, tú pudieses acomodar dos electrones de valencia, ¿no? Según el principio, respetando el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Si tienes dos electrones, entonces un electrón tiene que estar spin up, el otro tiene que estar spin down. Pero cada átomo te genera un nivel de energía. Ahora, tú sabes que en la materia no hay un átomo, sino que hay muchísimos átomos. Entonces, muchísimos átomos me deben entonces generar muchísimos niveles de energía. Entonces, cuando yo tengo muchos niveles de energía, tengo lo que se llama la formación de una banda de energía, que es un concepto muy importante, ¿no? Entonces, yo tengo una banda de energía. Entonces, recuérdate que hemos hablado anteriormente, al inicio del curso, de que tú tienes una banda de energía de valencia y tienes una banda de energía de conducción. Ambas bandas están separadas por un gap de energía, ¿no? Entonces la banda de valencia está llena de, en términos energéticos, está llena de electrones. Eso no significa que en términos físicos hayan electrones uno al lado del otro. No, en términos energéticos hay un mar de electrones que les gustaría ganar energía suficiente para poder entonces pasar a la banda de conducción y formar parte de la corriente, ¿no? Entonces, ese gap de energía inclusive explica mucho de lo que es el comportamiento eléctrico de los materiales. Comportamiento eléctrico del material que tenga un gap de energía muy elevado, él se va a comportar como un material aislante, porque pocos electrones de la banda de valencia o ni uno va a poder saltar ese gap de energía, que te puedo decir son más o menos 10 electron volt, no va a poder saltar a la banda de conducción y moverse. Entonces ese material es un material aislante. Pero si es menos de unos 10 electron volt, por ejemplo, un material semiconductor como el silicio, bueno, bajo algunas circunstancias, entonces el silicio puede ganar, silicio, germanio, cualquier semiconductor puede ganar, ese mar de electrones en la banda de valencia puede ganar energía y entonces pasar a la banda de conducción y el semiconductor entonces comienza a, 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 a poder generar una corriente eléctrica. Y eso es lo que es basado y funciona muy bien para explicar todos los transistores y todo ese tipo de cosas que tú ya conoces. ¿Okay? Entonces, mira, hay una definición muy interesante, lo que se le llama el nivel de Fermi, E sub F, y es la energía del último nivel ocupado en la banda de valencia. Y es específico a una temperatura de 0 Kelvin. Entonces, tienes la banda de valencia, tienes un mar de electrones allí con mucha añoranza, tristeza de poder saltar a la banda de conducción y moverse libremente, ¿no? Y formar la corriente y entonces poder hacer funcionar tu transistor. Entonces, ese último nivel de energía, la banda de valencia, se le llama el nivel de Fermi. Y ese nivel es extremadamente importante porque, por ejemplo, cuando tienes un transistor, cuando tienes un diodo, esto, lo otro, siempre tú ves que el fabricante te dice, mira, este diodo debes de polarizarlo con tanta tensión. Este transistor en la compuerta tal, tanto de tensión mínima, tanto de tensión máxima, precisamente por el hecho de que
cuando tú estás polarizando un transistor, lo que tú estás haciendo es tú estás moviendo el nivel de energía de los electrones en la banda de valencia y en la banda de conducción. Entonces tú estás moviendo ese nivel de energía, estás moviendo una barrera. Entonces, si la tensión es pequeña, la barrera puede dejar pasar muchos electrones. Si la tensión es alta, viceversa, dependiendo del tipo de material. El asunto es que tú estás moviendo una barrera cuando tú aplicas una tensión. Y eso es lo que tú has hecho hasta el día de hoy, ¿no? Hoy vas a ver que no solamente yo puedo mover la barrera, el nivel de Fermi, sino que también yo puedo cambiar lo que se le conoce con el nombre de densidad de estado, o sea, los niveles de estado. Voy a regresar. Aquí definimos que los niveles de energía de n átomos te forman una banda de energía. Pero esa banda de energía, como decía el profesor Mott, puede ser una banda de energía para electrones con spin up y una banda de energía para electrones con spin down. Y que la cantidad de electrones con spin up y spin down pues va a ser diferente, ¿no? Porque en los 3D está parcialmente lleno, el orbital 3D está parcialmente lleno. Entonces puedes tener más up que down o viceversa, dependiendo del material. Entonces, lo que hacemos aquí con las densidades de estado es una forma de tú buscar cómo tú normalizas los estados. Entonces se normalizan de la siguiente manera. El número de niveles de energía o de estados electrónicos, observa, de una dada orientación de spin, ¿ok? Porque lo voy a hacer para una dada orientación de spin por unidad de volumen y por unidad de energía. Entonces, estamos normalizando los niveles, ¿ok? Lo estamos normalizando por energía, por volumen y por la orientación de spin. Eso es importante. Entonces, mira, aquí te voy a mostrar, por ejemplo, una población de spins, o sea, unas bandas de energía que son muy bonitas, son matemáticas, cálculos matemáticos, son bien parabólicas y bien bonitas, ¿no? ¿Sabes cómo son los matemáticos? ¿No? Los matemáticos, ellos, ¿no? Tienen una forma de cómo comportarse y describir las cosas. Entonces, obsérvate, por ejemplo, aquí está la banda de energía para un material normal. Bueno, ¿qué será un material normal? Cobre, aluminio, oro, son materiales normales, ¿no? La gran mayoría. Y acá tenemos entonces las bandas de energía cumpliendo con lo que dice nuestro amigo Mott en sus dos presupuestos. Y este para un material ferromagnético, que puede ser hierro, puede ser cobalto, puede ser níquel, puede ser cualquiera 3D, cualquier elemento que se encuentre en el bloque 3D, ¿ok? Aleaciones inclusive, ¿no? Entonces, es la energía en función de los números de estados electrónicos normalizados, ¿no? Entonces, tú ves que aquí en el normal son parabólicos, ¿no? Y ves que, por ejemplo, un metal normal, el aluminio, por ejemplo, el oro, pues tiene la misma población de spin down que de spin up. Aquí está el nivel de Fermi para ambos. Pero si tú volteas a ver el material ferromagnético, ahí entonces tú ves una diferencia con el material normal. Una de las primeras diferencias que afloran y que es una consecuencia es el hecho de que la población de spin down no es igual a la población de spin up. O sea, aquí tú estarías entrando en un metrobús con todo el mundo sentado, digamos. Acá estarías entrando con un metrobús que tiene la persona sentada más todas las personas que están paradas. No cumpliendo entonces con las reglas de bioseguridad que solicita el MINSA en estos momentos, ¿entiendes? Entonces tú me vas a decir y vas a concordar conmigo de que, bueno, si un electrón cae aquí, no es lo mismo, para moverse, él va a tener poca resistencia si comparado que él cae acá. El que caiga acá en los spin-off, él va a tener una resistencia mayor. Entonces, la resistencia del material, la propiedad eléctrica del material, depende de la población de spin. Entonces, un material ferromagnético no tiene el mismo comportamiento
eléctrico que un material normal, que el oro o el cobre. No tienen el mismo comportamiento eléctrico. ¿Ok? Ya te das cuenta que existen dos bandas por las cuales el electrón puede, existen dos bandas con poblaciones de estados diferentes. Pero además de eso, muchachos, además del asunto del comportamiento eléctrico, hay un otro asunto que es extremadamente importante. Y yo sé que ustedes están sospechando que es la parte magnética, porque ya yo te dije, mira, cuando agarras un transistor y aplicas una tensión, lo que tú estás haciendo es subiendo o bajando el nivel de Fermi. Entonces, suponte que tú bajes el nivel de Fermi por acá. Eso es complicado, ¿no? Porque ya solamente tienes población de estado con spin-up, y no todas, sino una pequeña parte en relación al todo, y ya no vas a tener población de estado de spin down. Entonces, por eso el fabricante te dice, mira, tienes que polarizar mi transistor con estos valores. Pero eso es polarización de un transistor, comportamiento eléctrico, pero hay algo en esta figura que te explica a ti el comportamiento magnético. O sea, ¿por qué este material que es un ferromagnético, por qué él es magnético? ¿Y por qué, por qué él es magnético desde el punto de vista macroscópico? ¿Ok? ¿Y por qué este otro material, aluminio, cobre, no es magnético desde el punto de vista macroscópico? ¿No? El cobre no es magnético, macroscópicamente hablando, ¿ok? Porque microscópicamente hablando, él es magnético, ¿no? ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Entonces, esto aquí hay una observación que quiero que, antes de yo poner el siguiente párrafo, tú llegues a esa conclusión, o ayúdate por lo menos a llegar a esa conclusión. Y tiene que ver es algo que tiene que ver con el comportamiento magnético del material, si lo comparas acá, por ejemplo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea, le gustaría realizar alguna contribución. Vamos a ver lo siguiente, voy a ayudarlos un poco. Obsérvate aquí que existe la misma cantidad de población de estados, pero que las dos bandas, spin-up down con spin-up, ¿cómo te puedo yo decir? En relación al punto más bajo, ellas, diríamos, esas dos bandas son simétricas. Eso salta a la luz, que son simétricas. Volteamos a ver acá el nivel de Fermi con el resto de la banda, y nosotros podemos ver que las bandas para un material ferromagnético son asimétricas. O sea, están desplazadas una en relación a la otra, lo que no ocurre con el material normal. Las dos son simétricas, no hay desplazamiento. El desplazamiento es cero, pero acá sí hay un desplazamiento. Si lo puedes medir desde la parte más abajo de esta población de spin-up en relación a la parte más baja del spin down, te podrás dar cuenta de que existe un desplazamiento, hay una asimetría. Entonces, eso ya sugiere que algo está sucediendo con el comportamiento magnético del material, porque acá no hay desplazamiento. Entonces, hay algo que está sucediendo, y este material, macroscópicamente hablando, no es magnético, pero este sí. Microscópicamente y macroscópicamente hablando, él es magnético. Entonces, hay un asunto en el desplazamiento de las bandas. Bandas desigualmente llenas. Aquí el número de electrones con spin down es menor que el número de electrones con spin up. Están parcialmente llenas. Hay una asimetría. Entonces, si yo te digo a ti, por ejemplo, bueno, como la población de spin son diferentes, acá vamos a ver el normal, entonces la población de spin son iguales. Entonces, si yo tengo electrones con spin down aquí y up
y hay la misma cantidad, y tú calculas los momentos magnéticos, pues cuando tú haces una suma vectorial de esos momentos magnéticos, esa suma, ¿cuánto te debe dar? ¿Cuánto debe dar esa suma? Te lo voy a poner más fácil, 0 o diferente de 0. ¿Será que yo estoy hablando solo, muchachos? ¿Hay alguien ahí en el salón? Yo creo que estoy hablando solo. Profesor, debería dar 0. ¿Me preguntas o me afirmas? ¿Cuál de las dos? Yo diría que debería dar 0. Debe dar 0. Tiene que ser 0. Porque ambos, o sea, es básicamente como si se estuvieran cancelando, ¿no? Se están cancelando, exactamente. Pero intenta cancelarlo acá, con poblaciones de spin diferentes, acá en el ferromagnético. ¿Será que se cancelan? Ahí sí no se cancelarían. Ahí es diferente de 0, ¿verdad? Porque la población es diferente. Tienes más electrones con spin down, con spin up, disculpa, que con spin down. Ahí entonces la cancelación es diferente. Entonces, esa simetría, el hecho del desplazamiento de una banda con respecto al otro, te está diciendo, mira, cuando tú sumas los momentos magnéticos en ambas bandas, vectorialmente, en el ferromagnético es diferente de 0 y en el material normal, aluminio, cobre y todo esto, lo otro, pues es 0. Entonces, si tú tienes aquí en el ferromagnético los momentos magnéticos no se cancelan, se dan diferentes de 0. Entonces, momento magnético significa que tengo magnetismo, porque tengo un vector de magnetización, tengo un magnetismo interno. Entonces, por eso los materiales ferromagnéticos tienen un magnetismo interno. ¿Okay? Porque no hay una cancelación de sus momentos magnéticos. O si se cancelan de manera parcial, pero siempre esa cancelación será diferente de 0. Entonces, eso te explica a ti el por qué un material es magnético y por qué, macroscópicamente hablando, por qué un material es magnético y por qué otro material no es magnético. Es el desplazamiento de las bandas, una en relación a la otra, que te va a generar entonces estos bandas desigualmente llenas. ¿Entiendes? Entonces aquí está el comportamiento magnético y eléctrico de un material. Eso quiere decir que el estudio de las propiedades electrónicas de un material ferromagnético es diferente al estudio de las propiedades eléctricas de un material normal. Oro, cobre y todo esto, lo otro que generalmente tú has estado trabajando, ¿no? Son diferentes. El comportamiento eléctrico va a ser diferente. Tú lo puedes, tienes bandas desigualmente llenas, tienes una característica magnética macroscópica muy diferente a la característica magnética macroscópica del oro. El oro acércalo a un imán, esto, lo otro, y nunca intentes utilizarlo como un núcleo en un electroimán o un núcleo en un transformador. Jamás cometas ese error. Sin embargo, en un ferromagnético sí. Entonces, ahí está la explicación del carácter magnético. Entonces, ya sabes por qué un material es antiferro, por qué un material es ferro y por qué un material es magnético con propiedades eléctricas diferentes a otros materiales. Entonces, obsérvate que yo te he dicho comportamiento magnético macroscópico diferente de 0 y que este sí tiene un comportamiento macroscópico nulo. O sea, es un magnetismo macroscópico nulo, pero este sí tiene un magnetismo macroscópico diferente de 0. Eso te hago esa diferencia porque internamente todo material es magnético, o sea, todo material tiene electrones, todo material tiene un campo magnético desde el punto de vista interno, ¿ok? Él tiene electrones y genera un campo magnético interno. El asunto es que en estos tipos de materiales, que son materiales llamados diamagnéticos, que lo vamos a estudiar dentro de poco, estos materiales, la suma total, cuando tú vas a ver el comportamiento macroscópico, la suma total es 0.
¿no? Entonces, en principio, todo material, así sea la madera, todo material es magnético, ¿no? Que no tenga un comportamiento magnético desde el punto de vista macroscópico, eso son otros 500 pesos. ¿Ok? Pero desde el punto de vista atómico, desde el punto de vista de la materia compuesta por átomos y por electrones que giran, que se generan momentos magnéticos y todo esto, lo otro, desde el punto de vista microscópico, ellos son magnéticos. Y por eso, inclusive, no teniendo un comportamiento magnético macroscópico, o teniendo un comportamiento magnético macroscópico nulo, aún así ellos se les llama diamagnético. O sea, observa que el nombre de ellos es dia, pero el apellido es magnético, ¿no? Esto acá, el nombre es ferro, hierro, y el apellido es magnético. O sea, todos son magnéticos, ¿ok? Es solamente en relación a la parte de si tienes magnetismo macroscópico o microscópico, ¿ok? Entonces, mira, esas bandas de energía son muy bonitas, la calculan nuestros amigos los matemáticos, son parabólicas y todo esto, lo otro, ¿ok? Son lindas, pero no son bandas de energía reales. Cuando ya tú tienes un modelo, cuando ya tú tienes datos y todo esto, lo otro, tú puedes agarrar tu modelo y meterlo en un computador, en un servidor y que él te haga los cálculos. ¿Ok? Entonces, al final del día, después de algunos días de cálculos en el servidor, él te va a arrojar las bandas de energía reales. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, la banda de energía real del níquel, del cobalto y del hierro. Tienes energía en función de las densidades de estado. ¿Ok? Entonces, aquí también está el cobre. Entonces, aquí tienes la energía cero, aquí, las puntas, las rectas horizontales con, no sé cómo es que se dice en español, a veces se me olvidan, disculpen, pero aquí está el cero en la horizontal. ¿Ok? Esto intermitente, ¿no? Y si tú observas, por ejemplo, el cobre aquí, estas son aquí a tu izquierda, up, y aquí a tu derecha, down. ¿Ok? Entonces, si tú observas aquí, partido aquí por el origen de la densidad de estado, tú observas sombreas toda esta área, tú vas a concordar conmigo que si sombramos la área para los spin down, las áreas son iguales. Entonces tengo la misma cantidad en el cobre de electrones con spin up que con spin down, en términos de población. Sumo todos esos momentos magnéticos, el cobre macroscópicamente hablando será magnetismo nulo. ¿Ok? No se te ocurra colocarlo dentro de un transformador, ¿ok? Como núcleo de un transformador. Entonces, si tú volteas a ver, por ejemplo, para el cobre, que tiene 29, cada uno de los orbitales, el S, el P y el D, hasta aquí, hasta el D aquí, tú te vas a observar que todos los orbitales de él están llenos. ¿Ok? Pero, si nosotros volteamos a ver el níquel, sombreamos esta parte aquí de los spin-up y sombreamos la parte de los spin-down acá, nosotros nos vamos a dar cuenta, inclusive a simple vista se puede ver que hay más electrones con spin down que con spin up. Por lo tanto, él debe de tener un comportamiento macroscópico magnético diferente de cero. E inclusive, él ya, microscópicamente hablando, él ya tiene magnetismo. ¿Ok? Entonces, volteamos a ver su configuración electrónica y nos vamos a lo que nos interesa, el D, el orbital D. Y obsérvate que el orbital D, él está parcialmente lleno. Entonces, todo material que esté parcialmente lleno tendrá un comportamiento magnético en su orbital D. ¿Ok? Ahora, vamos y hacemos lo mismo para el cobalto, sombreas, y tú concuerdas conmigo de que las bandas tienen poblaciones de spin diferentes. E inclusive observa en el orbital D, aquí tengo 3 estados que están parcialmente llenos, el níquel solo tiene 2. Entonces, tú ya sabes de lo que tú ya has trabajado con imanes y todo ese tipo de cosas, que el cobalto tiene mayor magnetización que el níquel. Porque el cobalto tiene en su 3D, está desigualmente lleno, pero todavía es más marcado. Y en el hierro eso es más marcado todavía. Obsérvate el hierro,
toda el área aquí, indicando la población de estado de spin down, disculpa, es mayor que el área marcada para los spin down. Obsérvate aquí, entonces, 1, 2, 3, 4 en el hospital están sin ser llenos. Entonces, eso es lo que provoca ¿cómo te puedo yo decir? Eso es lo que provoca entonces al intentar tú realizar la suma vectorial de todos los momentos magnéticos, haya una cancelación, pero que no sea cero, o sea, sino que se cancelan parcialmente. Entonces, y por eso el hierro tiene una propiedad magnética mucho más fuerte que el cobalto y que el níquel. ¿Ok? Espero que eso haya sido claro. Por ejemplo, aquí tenemos comportamiento eléctrico en los llamados hemimetales, que son muy investigados hoy en día. Siguen siendo investigados, se les llama manganitas. Son aleaciones, lantanio, estroncio, óxido de manganés. El níquel aquí, por ejemplo, el que menos comportamiento ferromagnético tiene, o sea, el ferromagnético más bajo, él tiene una polarización de 11%, o sea, del 100% de todos los electrones del níquel, solamente el 11% de ellos están alineados. Solamente el 11%. Y es una cantidad muy pequeña, porque estás hablando que tienes 89% que está con sus momentos magnéticos orientados de manera aleatoria y no están contribuyendo entonces al magnetismo. Entonces, el níquel solamente el 11% de ellos contribuye al magnetismo. Pero en cambio, en el hemimetal, o las llamadas manganitas, obsérvate, por ejemplo, aquí el desplazamiento aquí en el níquel, de una banda con respecto a la otra, 0,6 electronvolt. Pero acá en esta manganita, el desplazamiento es de 2,5 electronvoltios, un desplazamiento mayor. Entonces, la manganita se caracteriza porque todos los electrones están polarizados con un alineamiento preferencial, el 100%. Entonces, es claro de esperar que la manganita te dé una característica magnética muchísimo más fuerte que el níquel, que el cobalto y que el hierro, porque el 100% están completamente polarizados, alineados en una determinada dirección. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? ¿Alguien quiere contribuir con algo? Ok, miren, son 11:07, vamos a tomar nuestros 5 minutos para poder mover las piernas y descansar un poquito la vista. 11:07, regresamos entonces en 5 minutos, sería 11:12, ¿ok?
Ok, muchachos, estoy de vuelta. No sé si Gabriela o alguien me puede dar confirmación de audio, por favor, para no tener que salir aquí de la... Sí se escucha, profesor. Sí se escucha. Muchas gracias. Bien, muchachos, entonces ya sabemos algo importante, la característica magnética de los materiales, sus propiedades eléctricas son diferentes para los metales de transición. Entonces, aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, en azul el cobalto, en amarillo tenemos el cobre y en azul tenemos acá el cobalto. ¿Okay? Esto en el estado de baja resistencia. Ok. Y acá tenemos el azul nuevamente en rojo, el cobalto en amarillo. Pero acá ha sucedido algo. Tenemos cobalto también, pero se pone en rojo. Ok. Y entonces estamos en la configuración de alta resistencia, quiere decir que hay un acoplamiento antiferro, ¿no? Si estamos en la configuración antiferro para dos capas magnéticas, ferromagnéticas, separadas, como es el cobalto, separadas de una cierta distancia, tal que hacen con que ellas se acoplen de manera antiferro. Aquí no estamos aplicando campo magnético. Aquí hay ausencia de campo magnético aplicado. Puede haber, sí, una tensión siendo aplicada, pero campo magnético no está aplicado. Acá, en baja resistencia, sí debemos de tener campo magnético, porque de alguna forma u otra, los momentos magnéticos o el vector de magnetización de esta capa de cobalto está para abajo y antes estaba para arriba. Así que alguien tuvo que haber hecho algo con que el vector de magnetización de este cobalto haya cambiado. Y se puso entonces de manera ferromagnética. ¿Ok? Entonces, aquí abajo representan entonces las bandas. Cobalto es una banda de este tipo, metal de transición. Cobre de este tipo que ya tú conoces, no hay asimetría. Cobalto tiene asimetría, entonces obsérvala que son iguales, observa, spin down, misma cantidad de población, spin up y spin up, misma cantidad de población. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá la alta resistencia, cuando no hay campo magnético aplicado, spin down, misma cantidad de spin down aquí o sea, en términos de población, ¿no? Tiene la misma cantidad, ¿no? O sea que el cobre no cambia, o sea, él no cambia, y este material, el electrodo, este cobalto, tú lo comparas con este otro acá, él no ha cambiado porque tiene la misma cantidad de población de spin down que este de acá. Y la población de spin up con respecto a este otro acá no ha cambiado. O sea que este no cambió, el cobre, tampoco ha cambiado. Pero yo quiero que tú observes algo en relación a este cuando está en el estado de baja resistencia y a este con el estado de alta resistencia. ¿Ha habido algún cambio allí o todo continúa igual? Debería de haber algún cambio. Pero debería, pero no estás seguro, no me estás afirmando, estás básicamente con sospechas. Pero es De que hay evidente que... cambio, hay un cambio, ya que se invirtió la última parte del cobalto. Ajá, hay una inversión de población de spin, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yendo en ¿cómo te puedo yo decir? En el hilo de raciocinio de su colega, el spin down aquí es minoría, ¿ok? El spin down aquí es minoría. Pero cuando yo me voy a este otro acá, el spin down es mayoría. Una inversión de población de spin, ¿ok? Y acá, aquí por ejemplo, el spin down, el spin up, disculpa, el up es mayoría. Pero cuando me voy acá,
veo que ha cambiado, porque el spin-up ahora es minoría. Entonces, volteo a ver, bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió entre esta configuración de alta resistencia y de baja resistencia? Lo único que ha cambiado allí ha sido que en la baja resistencia yo estoy aplicando campo magnético para hacer con que los dos materiales se alineen de manera ferromagnética. Entonces, en el de alta resistencia, los dos materiales están alineados de manera antiparalela, o sea, antiferro, ¿ok? Y entonces, la población de spin ha cambiado. Y ha cambiado gracias a la aplicación del campo magnético. Entonces, si en electrónica, tú cuando polarizas un transistor, tú mueves el nivel de Fermi para arriba o para abajo, en magnetoelectrónica, cuando tú aplicas el campo magnético, el efecto del campo magnético es invertir la población de estados de spin de uno de los materiales, ¿no? Y entonces aquí ha habido una inversión. O sea, originalmente el cobalto, comprado y todo como él te viene así. Pero cuando tú le metes campo magnético, el spin down, que aquí era mayoría, aquí el spin down comienza a ser minoría. El spin up acá es minoría, acá era mayoría. Entonces, el campo magnético tiene el efecto de provocar una inversión de spin, de la población de spin. Y eso es muy importante porque cambia la característica magnética del material. Aquí tú tienes una baja resistencia, o sea, la característica magnética acaba influyendo en la característica eléctrica del material. Y acá tú tienes una alta resistencia. Entonces, sabido entonces, muchachos, usted aplica tensión, usted mueve el nivel de Fermi. Usted aplica campo magnético, usted invierte la población de spin del material. ¿Ok? Entonces, mira, por ejemplo, voy a poner aquí. Por ejemplo, mira, tienes un electrón spin down, pasa para el cobalto en la respectiva población de spin down y pasa para el otro electrodo, para el otro cobalto y cae en su respectiva población. ¿Ok? Entonces, él pasa del primer ferromagnético al cobre y tiene una pequeña resistencia eléctrica, porque igual, ¿no? aquí hay electrones con spin down, que es la misma orientación que él traía, pero hay, ¿no? Entonces hay una pequeña resistencia. Y cuando él salta de aquí para acá, pues él cae en spin down, que tiene el mismo tipo de resistencia, una pequeña resistencia. Aquí está. Ok, entonces veamos ahora, cuando estamos aquí, que el electrón es spin up, ¿no? Y él viene al cobre, el cobre hace las veces de el medio de campo, y ahí hay un cambio de resistencia significativo, porque aquí había bastante y de acá hay menos. Entonces, spin up, entonces podemos decir que ese cambio de resistencia es mayor que cuando estábamos acá, ¿no? ¿Ok? Excelente. Y entonces, cuando él ya está aquí, que él se viene para acá, wow, pocos spin up, bastantes spin up, ahí va a tener una resistencia grande. ¿Ok? Excelente. Entonces, vamos a ver acá ahora alta resistencia. Ok. Veamos. El spin down aquí, de este cobalto, pasa al spin down del cobre. Y cuando él va a caer en este aquí, que antes era un spin down y que era minoría, él se da cuenta y dice, opa, para ahí, porque esto antes era spin down, pero ahora es spin up, y yo no puedo entrar aquí. Entonces él entra acá, y aquí hay mucha resistencia. Ese metrobús está lleno. Entonces, al inicio, él tiene una baja resistencia cuando pasa de aquí a acá, pero cuando va de aquí a acá, él tiene que entrar acá y tiene mucha resistencia. Entonces, viendo eso con spin down, con spin up, tú estás aquí y te vienes para este spin up acá. Ok, hay un cambio de población, esa resistencia es muy alta y cuando entonces voy al spin
spin-off de este otro cobalto acá. Ok, antes ese spin-off era muy grande. Ahora ese spin-off tiene poco población de estado de spin. Así que entonces la resistencia será menor. Entonces, como esto está en paralelo, todo esto aquí está en paralelo y todo esto aquí está en paralelo, según esa configuración de resistencia, tú que sabes mucho más que yo de esos cálculos de resistencia, tú me vas a decir y vas a concordar conmigo de que a la izquierda tienes un estado de baja resistencia y a la derecha tienes un estado de baja resistencia. Tú puedes asignarle valores que tú quieras, ¿no? Y te darás cuenta que a la izquierda siempre la resistencia será menor que a la derecha. Entonces, es el magnetismo, ¿no? Influenciando el comportamiento eléctrico, ¿no? Básicamente todo eso se vio en 1927, que es el Congreso en Bruselas, que esto realmente se considera pues que ya la mecánica cuántica pues ha sido construida desde el punto de vista teórico, y años después, entonces, yo te diría un poquito más de 60 años después, entonces, nosotros comenzamos a tener aplicaciones de ese tipo de cosas, ¿no? Y nuevamente, como te decía, la tecnología fue lo que nos, ¿verdad? El dominio de vacío, de las técnicas de vacío y las carencias también en el dominio de las técnicas de posición. Por aquí están básicamente, faltan algunos, pero esta fotografía se destaca por tener la mayor cantidad de personas que trabajaron en lo que nosotros hoy en día conocemos. Aquí un amigo mío, el profesor Silveira, Silveira en Bruselas también, ahí se tomó la fotografía en el mismo lugar donde algunos años más temprano había estado pues condensado gente de mucha mentes brillantes, ¿verdad? Y aquí es lo que te había dicho. Entonces, el primer sensor, esto, ¿cómo te puedo yo decir? Comercializado, el GP Titan. Él utiliza entonces un sensor para medir entonces los bits magnéticos, ¿ok? Ya les expliqué lo que es el bit magnético. Aquí hay una idea de más o menos cómo ha ido a través de los años, por lo menos hasta 2012, ido disminuyendo cuando tú escribes, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto representa 4,4 nanómetros por 4,4 nanómetros, es un área extremadamente pequeña. Entonces, aquí es donde está tu bit magnético, que es unos cuantos miles de átomos que están orientados en una determinada dirección. Entonces, tu sensor magnético ya puede llegar por aquí y sentir ese campo magnético, porque él es extremadamente sensible. Él siente ese campo magnético y él te dice, bueno, tengo un 0, tengo un 1. Entonces, tienes como leer un sistema binario, ¿no? Aquí ves, por ejemplo, en términos de densidad de área, en gigabit por centímetro cuadrado, en la evolución en los años. O sea, aquí a 1990, finales de la década de los 80, que es que sale el Wallman, lo último que había en términos de íconos de una cultura, y pues ya comienza entonces a aumentar, ¿no? Entonces, la densidad, la capacidad que yo tendría de poder entonces leer cada vez más información más pequeña, ¿no? Por mi capacidad de poder tener sensores del campo magnético. Y bueno, también eso se ha acabado utilizando entonces en las arquitecturas de memorias para grabar información. Entonces, eso fue lo que nos llevó entonces a lo que hoy son las memorias las memorias de estado sólido. Los primeros años se trabajó como sensor de campo magnético y después se trabajó entonces como memorias de estado sólido, que son los dispositivos que nosotros estamos utilizando hoy en día y cuyo precio ha ido bajando con el tiempo, ¿no? Inicialmente, entonces, todos los fabricantes a partir de 15 GB, ellos utilizaban magnetoresistencia gigante, ¿ok? Y te da una idea de cómo pudiste ir miniaturizando las cosas, ¿no? O sea, aquí hay una moneda de 25 centavos comparada con un disco duro que te almacena 160 GB, ¿ok? Es interesante. O aquí hay uno
que básicamente ha hecho parte de ti, ¿no? Que es el clásico iPod, ¿no? 349 en 2007, ¿no? Entonces, teniendo un dispositivo de mucho menor tamaño que el Walkman, con una mejor tecnología, ¿no? Obtienes la capacidad de tener mayor información de músicas grabadas. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros nos encontramos hoy en día, muchachos. Hemos pasado de un tipo de tecnología disruptiva a otra y tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Porque, como dice Charles Darwin, pues la especie que sobrevive es la especie que se adapta, ¿no? Así como nos adaptamos en este asunto aquí de la virtualidad y todo esto, lo otro. Y que ya muchos no quieren salir de la virtualidad, ¿no? Tenemos que entonces adaptarnos. Tenemos la tecnología de memorias de estado sólido que hay que trabajarla, ¿no? Y ustedes tienen la teoría para poder trabajar ese tipo de memoria. Es solamente tomar el siguiente paso. Preguntas, muchachos, contribuciones. Profesor, ¿se escucha? Sí, te escucho, clarito. De las resistencias, ¿puede regresar al PPT, donde estaba el cobalto, cobre cobalto? ¿Aquí? Sí, ahí. Se supone que los up y los down serían como direcciones de los campos magnéticos o algo así, ¿no? Sí, ellos te van a dar unos momentos magnéticos porque tienes electrones, ¿no? Sería como un tipo de flujo, por así decirlo. Generadores de campo. Ok, generadores de campo. Y cuando el electrón salta a ese campo, sigue la dirección de ese campo, ¿no? Él va a saltar a la banda que le corresponde. Ajá. Pero, ¿por qué el electrón cuando salta a una banda que tiene una dirección contraria a la que él estaba, tiene menor resistencia que cuando cambia del tamaño de la banda? No, ¿No mira, le mira, ves? él no va, o sea, mira, este caso aquí que es con los down, él no va a entrar aquí. Aquí lo que la imagen te dice, mira, esto está prohibido, eso no se puede, y tienes que irte acá, ¿entiendes? Pero cuando él llega acá, él dice, opa, ¿qué pasó aquí? Aquí los down son mayoría, cuando los down acá eran minoría. Entonces, lo que te está diciendo es, mira, el campo magnético tuvo un efecto encima de los alineamientos, encima de la población de estados. Eso es todo lo que te está diciendo. El campo magnético invierte la población de estados. No sé si eso es a lo que te refieres. Sí. Pero Es que... él Ajá. nunca, no sé con quién estoy hablando, pero él nunca va a entrar aquí. Él nunca. O sea, la imagen lo que te dice, iba a entrar aquí. Pues no se puede. No se puede, ¿ok? No se puede. Entonces, otra cosa también, y es lo siguiente, que quizás no lo he dicho, pero estamos en un material aquí ferromagnético, que es el mismo material ferromagnético del otro lado, separado a una cierta distancia, ¿ok? Entonces, hay un concepto que se llama spin flip. Yo sé por dónde ustedes sienten qué significa el flip. Suponte, un electrón con spin down, que es lo que estamos viendo aquí, él viene acá y él llega, ¿ok? Pero cuando él se va al otro material, que llega al otro material, o sea, él está aquí, viene acá y después viene acá, esta distancia aquí tiene que ser una distancia pequeña, tiene que ser menos de 200 angstrom, porque más de 200 angstrom, él sufre un spin flip, o sea, él era un down, él puede flipar para un up. Y eso te daña el experimento. Por eso es que cuando vimos ayer la gráfica del comportamiento oscilatorio, puedo regresar allá porque es súper rápido. Es un computador de 8 GB, así que él todavía se mueve rapidito.
El asunto que no me acuerdo ya, aquí está. Esta gráfica del comportamiento oscilatorio del acoplamiento antiferro y ferro. Fíjate que conforme tú aumentas el espaciador, su espesor, tú vas perdiendo el efecto. ¿Por qué? Porque ya vas a tener spin flip. Aquí está en 160 antros. 200 antros ya flipaste, ¿entiendes? Ya entonces ya se perdió el efecto. Ya se perdió el efecto. Entonces, el efecto es bueno aquí, al inicio. Entonces, tú ves que todos estos valores siempre son valores pequeños, son unos pocos angstrom. Aquí, por ejemplo, obsérvate, cobalto es 15. Y el cobre aquí lo está poniendo de ¿cuánto? ¿Qué dice ahí? 35 antros. Y 35 antros no es muy bueno. O sea, esta gráfica se hizo para mostrar el comportamiento oscilatorio, pero las fábricas te producen el dispositivo acá abajo, a los 10 antros, porque es donde tú tienes el mayor valor de magnetoresistencia. Tu sensor es mucho más sensible. Acuérdate que tú lo que quieres es un sensor extremadamente sensible. Entonces, ya te digo, o sea, 10 antros, él nunca va a flipar en 10 antros. Nunca va a cambiar su dirección de spin, ¿no? Pero ya si sabes que si aumentas eso, comienzas a perder el efecto y eso no es bueno para nadie, ¿no? Tú lo que quieres es, yo le voy a enseñar más adelante, algunas gráficas que, wow, o sea, creo que le había mencionado que yo tengo un artículo en donde son unos japoneses encontraron 1000% de magnetoresistencia. Entonces, tú lo que necesitas es saber diferenciar bien tu 0 y tu 1. O sea, vas a tener unos cuantos miles de átomos, pero tú tienes que tener completamente una absoluta seguridad de que eso que tú tienes ahí era un 0 y un 1 para tú poder hacer la lectura correcta. Y entonces la única manera de tú poder ganar eso es desarrollando un material que sea extremadamente, no sensible, o sea, que sea extremadamente sensible, ¿no? Entonces, entre más sensible es el material, tu sensor, puedes continuar escribiendo de menor tamaño, puedes entonces aumentar la densidad de información que estás almacenando por unidad de área. Bien, mira, esto va si acaso hasta 2005, si acaso, y aquí se preveía que a 2010, pero que va, esto no hizo nunca así. Esto lo que ha hecho se parece así a la segunda ola de confirmados aquí en la pandemia en Panamá. Eso fue que ha subido literalmente en una vertical, ¿no? Porque todo el mundo trabajando encima de eso, o sea, están metiendo demasiado dinero encima de eso, ¿no? Y llevándolo al punto de vista biológico, es comparable a lo que la Pfizer está ahora mismo ganando en términos de dinero, ¿no? Y está todo el mundo loco buscando su vacuna y todo esto, lo otro, porque eso significa muchísimo dinero, ¿no? Entonces, es más o menos por ahí el asunto, ¿no? Y yo contento porque imagínate la cantidad de estudiantes de biología y esto, lo otro, que están haciendo su maestría, están haciendo su doctorado, ¿no? Que les ha servido para una oportunidad de poder hacer su maestría y su doctorado y graduarse, ¿no? Eso es extremadamente benéfico, ¿no? Quitando la parte del asunto de los fallecimientos y todo esto, lo que estamos, la economía y todo esto, lo otro, ¿no? Pero hay mucha gente que desde el punto de vista científico y tecnológico está trabajando y han trabajado durísimo, porque en un año, menos de un año, ya tenemos una vacuna. ¿Entiendes? Entonces, eso es ciencia, eso es tecnología, funcionando a 1000, funcionando a millón. Hemos llegado a un nivel de tecnología que ya tenemos vacunas en un año, ¿no? Y vacunas eficaces y seguras, ¿no? Claro, algo habíamos andado en términos de vacunas antes de que apareciera el SARS-CoV-2, ¿no? Cuando había aparecido los otros SARS, ya se estaba investigando en eso. Y la Pfizer ya tenía la plataforma sobre la cual iba a montar su vacuna, ¿no? Eso ya estaba andado, ¿no? Pero de todas maneras, en un año terminar de montar todo y esto lo otro con
no es fácil. Entonces, eso, muchachos, es ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, ustedes son igual que yo, ¿no? Nos encanta mucho la tecnología, nos encanta mucho entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Para entonces nosotros poder hacer nuestras contribuciones a la sociedad, ¿no? Y en el fondo todo esto de la vacuna, muchachos, lo que hay, además de biología, ahí hay bastante nanotecnología. O sea, ARN mensajero, o sea, ya tú estás controlando a nivel celular, ¿no? Y esa tecnología, esa nanotecnología, ya la veníamos trabajando desde los comienzos del año 2000, la veníamos trabajando. Y hoy en día está todavía muchísimo más pulida, ¿no? Y entonces, esta tecnología de vacunas esto es una tecnología disruptiva, que aquí a unos 10, 20 años, entonces se va a estudiar y todo esto, lo otro, ¿no? Y se va a ver con mayores detalles, ¿no? Pero es algo disruptivo. Esto huele a premio Nobel por algún lado. Aquí hay premio Nobel en algún lado, ¿no? Porque ha generado una nueva área de investigación, ha abierto grandes posibilidades para la humanidad. Entonces, es excelente, ¿no? ¿Pregunta, duda, alguna otra contribución, muchachos? Bien, vamos para allá entonces. Miren, muchachos, todavía son, ¿qué? 11:40 ya, 11:39. Vamos hasta las 11:55. Bien, miren, muchachos, lo siguiente. Nosotros ya hemos hablado del vector potencial vectoral magnético, encontrado cuando tenemos un material magnético. Está aplicando un campo magnético externo y todo. Tiene esa forma M, que es el momento de dipolo magnético, viene representado por esa expresión, ya la conocemos. Y que esas son contribuciones a nivel atómico, que al final del día toda esa contribución se te genera en un comportamiento macroscópico, magnético macroscópico, ¿ok? Entonces, algunos repasitos así súper rápido para lo que quiero mostrar. Ok, eso lo interpretamos más o menos así a grosso modo, pidiéndole un poquito de disculpas a la teoría de la mecánica cuántica, que la materia está compuesta por átomos y el átomo está compuesto por cargas eléctricas, que bueno, de estructura de la materia, tú sabes que existe una región central que tiene protones, neutrones y una nube o una envoltura externa formada por cargas eléctricas, ¿ok? Otro aspecto que habíamos dicho, los electrones describen órbitas alrededor del núcleo y giran sobre su propio eje, ¿ok? Y a cada movimiento se le asocia un momento de dipolo magnético orbital del electrón o de spin del electrón, ¿ok? A mí se me había olvidado decirlo, pero el núcleo, por ser más pesado, él posee un momento de dipolo magnético pequeño. Y podemos dejarlo de lado, ¿ok? Cuando tú lo comparas con el momento magnético de los electrones, ¿ok? O sea que el dipolo magnético del núcleo lo podemos dejar de lado, él no va a alterar mucho porque su contribución es muy pequeña. O sea, él no va a afectar las propiedades magnéticas, macroscópicas del material, ¿ok? Lo que sí nosotros sabemos es que las propiedades magnéticas del material son afectadas por los electrones. Ok, habíamos dicho entonces, el movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo es equivalente al movimiento de una corriente en una espira sin resistencia. Como consecuencia, el movimiento orbital produce un campo magnético interno, que le habíamos dicho magnetismo electrónico. Entonces, el movimiento de spin del electrón y su momento de dipolo magnético asociado son conceptos cuánticos, ¿ok? Son conceptos cuánticos, vamos a respetar la teoría cuántica y eso es bien, eso es correcto hacerlo, ¿ok? No tiene una posibilidad en lo que nosotros conocemos como mecánica clásica, ¿ok? Zapatero a tu zapato y lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Ok, entonces vamos a ver el momento de dipolo magnético de electrones. Ok, comenzamos primero por el momento magnético, por el momento de dipolo magnético orbital. Cuando tú haces el cálculo del momento de dipolo magnético orbital,
solo para la primera, vamos a hacerlo para el caso de la primera órbita, que, o sea, para él el número cuántico n igual a 1, ¿ok? Que se le llama la órbita de Bohr. Él se expresa, ese momento magnético, ese momento de dipolo magnético orbital se expresa por EH sobre 4πm. H es algo que quizás tú habrás escuchado, es lo que se le llama la constante de Planck. La constante de Planck fueron los primeros trabajos que se hicieron en la teoría de la mecánica cuántica, y Max Planck, como fue quien trabajó en eso, cuando él llegó a esa constante, se le dio el nombre, se le dio su apellido, pues. Se le llama constante de Planck, ¿ok? M es la masa del electrón, ¿ok? ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente ahora. Bien, esto en relación al momento de dipolo magnético orbital del electrón. Pero el momento de dipolo magnético de spin, cuando tú lo calculas utilizando teoría cuántica y utilizando experimentos, el valor de él es de 9,27 por 10⁻²4 amperes por metro cuadrado. Pero si tú lo volteas a ver, él viene dado por las mismas expresiones que el momento de dipolo magnético orbital. O sea que el momento de dipolo magnético orbital y de spin son iguales. Es sorprendente, ¿verdad? Y ellos, en vez de hablársele momento orbital, momento de spin, se le habla de magnetón de Bohr. Magnetón de Bohr. Aquí lo dice por aquí, siendo que ambos momentos dipolo magnéticos son iguales, se le da el nombre de magnetón de Bohr, M. Bohr, en honor a Bohr, que fue el que trabajó en las famosas órbitas atómicas, que quizás tú habrás escuchado en tu curso de química, ¿no? Entonces, el magnetón de Bohr es una constante universal y una unidad de medida del momento de dipolo magnético electrónico, ¿ok? Entonces ya se habla de, este átomo tiene tanto magnetón de Bohr, este otro átomo tiene X magnetón de Bohr, o sea, es una unidad de medida el magnetón de Bohr y es una constante universal, así que igual que la constante de Planck. Entonces, estas son constantes que hoy en día, no sé si ustedes lo saben, pero el Sistema Internacional de Medida está cambiando la forma en la que se están definiendo las unidades fundamentales, ¿ok? Y todo lo que es constante universal y todo esto, lo otro, se está utilizando para poder definirla. Sabes que esas unidades de medida internacional del Sistema Internacional de Medida se definen, el metro, por ejemplo, se define de unas maneras todas estrambóticas, con unos, ¿cómo te puedo yo decir? Experimentos que básicamente son hasta irrealizables. Entonces, para hacerlos que sean realizables, entonces ahora se están utilizando constantes universales. En eso se está trabajando ahora mismo. Ok, eso en términos de momento de dipolo magnético de electrones. Ahora vamos a ver momento de dipolo magnético de átomos. Ok. Entonces, aquí era lo que yo te había dicho, momento de dipolo magnético de spin y orbital. Ok. Es una cantidad vectorial. Ya veníamos sumando, ¿no? Dijimos que esa suma era cero y que en los ferromagnéticos esa suma es diferente de cero. Entonces, es una cantidad vectorial, ¿ok? Paralela al eje de spin cuando es momento de dipolo magnético de spin. Y normal al plano de la órbita cuando es un momento de dipolo magnético orbital. Pues mira lo que sucede ahora. El momento de dipolo magnético del átomo es una suma vectorial. Obsérvalo, de todos sus momentos electrónicos. Y cuando tú haces esa suma, se te pueden dar tres posibilidades. Aquí va la primera. Cuando tú tomas el momento de dipolo magnético del átomo y sumas el momento de dipolo magnético de spin, orbital, esto, lo otro,
tú puedes acabar teniendo tres posibilidades. Uno, que sea un material diamagnético. Dos, que sea un material paramagnético. Y tres, que sea un material ferromagnético. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de ellos por separado y te vas a dar cuenta de la diferencia entre uno y el otro. Aquí está el momento de dipolo magnético de átomos diamagnéticos. Un trabajo fue realizado por Paul Langevin y esta es la fecha de nacimiento y fallecimiento. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sin querer habíamos llegado a poder enunciar esto. El momento de dipolo magnético de todos los electrones está orientado de manera tal de que se cancelan. Y el átomo como un todo tiene un momento de dipolo magnético nulo, que sea un metal normal, cobre, aluminio, oro, el metal normal que sea, él es diamagnético. El aire es diamagnético. ¿Ok? Entonces, a la hora de la hora, o sea, internamente, desde el punto de vista nanoscópico, ellos tienen campo magnético, pero a la hora de la hora, cuando tú sumas todos esos momentos de dipolo magnético, el comportamiento macroscópico de ellos es nulo. Pero él es un material magnético, porque observa, él tiene nombre, el nombre de él es Díaz, ¿ok? Y su papá no le negó el apellido, magnetismo, ¿ok? Así que tiene nombre y apellido del papá. Entonces, mira, observa aquí lo siguiente. El material diamagnético o el diamagnetismo, ¿cómo te podría yo decir? Él es obcecado, él es terco. Cuando tú le aplicas un campo magnético encima de él, la respuesta que te va a dar es que ese campo magnético de tono va a reducir la corriente efectiva de él, interna, de los momentos. ¿No? Acuérdate que tú lo representas por espira, una corriente que lleva una espira, ¿no? Sí, una corriente con una espira sin resistencia. Entonces, lo que sucede es que el material tiene un comportamiento opuesto. Es como cuando en ley de Faraday, que se da la inducción, ustedes lo conocen, la autoinductancia y todo esto y lo otro, ustedes lo han visto en circuitos 1. El material genera un campo magnético que se pone al campo magnético que lo generó. Va en la contraria. Es muy parecido a lo que sucede aquí con los diamagnéticos, ¿ok? Y entonces se opone al campo magnético externo. Por eso es que te decía anteriormente que a él se le llama el magnetismo negativo o magnetismo macroscópico nulo. ¿Okay? Magnetismo macroscópico nulo. ¿Ok? Aquí hay una observación interesante de él. Él no tiene dependencia con la temperatura, así que tú lo puedes poner a trabajar en diferentes lugares, fríos, calientes y todo esto, lo otro, que la temperatura poco, ¿verdad? Es de uso frecuente en la ingeniería, pero yo te diría que ya voy a cambiar eso porque él es extremadamente importante en los superconductores. El cobre es un superconductor. Bajo determinadas circunstancias, el cobre es un superconductor. Entonces, hoy en día se trabaja mucho, bueno, ya se viene trabajando muchísimos superconductores y entonces hay mucho de ingeniería encima de los superconductores. Tenemos en Alemania y en varios países tenemos trenes que son superconductores. Eso es toda una ingeniería, ¿no? Donde los materiales diamagnéticos han dado su aporte. Aquí está el caso, por ejemplo, para el paramagnetismo que te había hablado. Es interesante, ¿no? Observa que en el paramagnetismo, discúlpame, no te había hablado de él, te lo había solo mencionado. El momento de dipolo magnético de todos los electrones está orientado de manera tal de que se cancelan parcialmente. Entonces, quiere decir que queda algo que es diferente de cero, y eso es importante.
Y dice, y el átomo como un todo tiene un momento de polo magnético diferente de cero. No le pasa lo que le pasa al diamagnetismo. Hay un magnetismo microscópico y macroscópico muy evidente. ¿Ok? Pero mira qué sucede entonces. No tengo campo magnético aplicado externo. Los momentos de dipolos apuntan de una manera aleatoria en ese caso y se cancela, siendo la magnetización igual a cero. Entonces, la pregunta de ustedes es, ¿por qué se cancela? Entonces, la respuesta estaría aquí. El paramagnético depende mucho de la temperatura, depende mucho de la agitación térmica. Él tiene la tendencia a alinearse con el campo magnético externo cuando tú se lo aplicas, pero él tiene la tendencia. El problema es que la temperatura se opone a ese alineamiento e intenta mantenerlo a él de una manera aleatoria, haciendo con que la magnetización resultante macroscópica sea cero. ¿Okay? El resultado final va a ser un alineamiento parcial y una susceptibilidad magnética positiva, pero es muy pequeña. ¿Entienden? Entonces, la agitación térmica juega un papel fundamental en el paramagnético. ¿Ok? Entonces, todo puede tener un mejor comportamiento a baja temperatura cuando tú quitas la agitación térmica, ¿no? Pero a temperatura ambiente, la que nosotros nos encontramos ahora mismo, tú le aplicas campo y mira, va a tender a alinearse, pero no consigue alinearse porque la agitación térmica se lo prohíbe. Mayor agitación térmica, hay disminución de la susceptibilidad magnética, ¿no? Se usa mucho en ingeniería, sobre todo en aplicación con máser, ¿no? Y en otras áreas también. Y aquí está el que ustedes querían. No se cancelan, queda un magnetismo permanente relativamente elevado en el ferromagnetismo. ¿Ok? Esa teoría fue desarrollada por Pierre Weiss. Excelente trabajo. El momento de dipolo magnético de todos los electrones está orientado de manera tal que se cancelan parcialmente y el átomo como un todo tiene un momento de dipolo permanente relativamente elevado. En la ausencia de un campo magnético aplicado externo, sus momentos de dipolo magnéticos ya están alineados. O sea, no hay ni campo aplicado y ellos ya están alineados ya. Por lo tanto, tienen una magnetización que se le llama magnetización espontánea, diferente de cero. ¿Ok? O sea, ellos ya son imanes, ya nacieron imanes, ya. ¿Ok? Anteriormente alguien me había dicho, profesor, ¿cómo yo destruyo el asunto de la emanación de un imán? Yo le mostré, bueno, haz este tipo de histéresis de mayor a menor campo aplicado o también tú puedes aplicar temperatura. Esa temperatura crítica es llamada la temperatura de Curie, en donde ellos pierden la magnetización completamente y pasa de un ferromagnético a un paramagnético. ¿Ok? Se usan bastante en ingeniería, ustedes lo saben. Pero esa temperatura en la que él la pierde es una temperatura bastante elevada, 500, 600 grados centígrados por allá, dependiendo si es hierro, cobalto o níquel. Y lo último, y es muy importante, tanto el paramagnetismo cuanto el ferro tienen señal diamagnética. Porque recuérdate que la cancelación de los momentos magnéticos es parcial, ¿ok? Solo que en una es más elevada que en otra. En el ferromagnetismo es más elevado que en el paramagnetismo. Pero todos ellos tienen
algo de diamagnético por allá abajo que está molestando. Solo que ese diamagnético es muy pequeño en relación al comportamiento para y ferro. Y se puede entonces dejar de lado. Muchachos, entonces vamos a dejarlo por ahí. Ya son las 11:58, ustedes terminan a las 11:55. Terminamos a las 11:55. Ya faltaba casi nada para terminar la clase de hoy, pero no hay problema, podemos continuar. La próxima clase, entonces, terminamos esto y metemos ley de Faraday. Preguntas, dudas, muchachos, observaciones, contribuciones. Vamos para allá. Aquí te tengo. Ok. Bueno, procedo a detener la grabación.